mi nombre es Angélica Aguilera y les hablaré acerca de los huesos del antebrazo y las partes que conforman su extremo superior, su diáfisis, su extremo inferior y los movimientos que estos van a realizar. Como sabemos, el antebrazo está ubicado en el miembro superior, entre la articulación del codo y la radiocarpiana. Su esqueleto está formado únicamente por dos huesos, los cuales son el radio hacia lateral y el cúbito hacia medial. En esta imagen podemos ver el antebrazo en posición anatómica. Esta es una visión del miembro superior derecho. Dentro del antebrazo, el cúbito realiza un papel muy importante, ya que este funciona como hueso eje o hueso estabilizador, debido a que alrededor de él se van a realizar los movimientos del antebrazo, los cuales son pronación y supinación. Estos movimientos consisten en lo siguiente. En el movimiento de pronación, el radio va a girar sobre el cúbito y este sobre su mismo eje. En el caso de la supinación, ambos huesos se van a encontrar paralelos, pero en la pronación sabemos que el radio se coloca por encima del cúbito. Para continuar hablando de sus cuerpos, de los cuerpos de estos huesos, podemos decir que estos cuerpos se les considera cuerpos con forma triangular. Lo podemos observar por medio de un corte transversal. Aquí podemos describir sus tres caras y sus tres bordes. Las caras las podemos ver acá, que para el caso del radio tenemos una cara lateral, cara anterior y cara posterior. En el caso del cúbito tendremos una cara medial, una cara anterior y una posterior. Para ambos huesos sabemos que tenemos lo que son borde anterior, borde inferior y borde interóseo. Este borde interóseo va a tener una relación directa con lo que es la membrana interósea. Para continuar hablando acerca de estos huesos, veremos primeramente lo que es el extremo superior. Sabemos que el radio es un hueso largo y se ubica en la parte lateral del antebrazo. Este se articula hacia arriba con la tróclea del húmero y se va a articular lateralmente con el radio, la cabeza o la periferia del radio. Este hueso tiene dos epífisis y una diáfisis. Sus epífisis van a ser inferior, la cual es más desarrollada que la superior. Esto sucede a la inversa que lo que le ocurre al cúbito. Vemos que este hueso tiene una cabeza, un cuello y una tuberosidad del radio. Al observar la cabeza vemos que esta presenta una depresión central, conocida como cúpula del radio o fosita articular. Esta es quien recibe al cóndilo del húmero y se encuentra rodeada de un relieve conocido como circunferencia articular. Así se llama la parte que rodea a esta circunferencia. Esta se va a articular con la escotadura radial del cúbito. Ahora vemos, justo por debajo del cuello encontramos a la tuberosidad del radio. Esta tuberosidad se dice que se conoce como tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital. Esta presta inserción al tendón del bíceps braquial. Y ojo con esto, no nos vayamos a confundir, porque el cúbito también tiene una tuberosidad bicipital del cúbito, pero en este caso este va a prestar inserción al músculo braquial. Ahora, continuamos con el cúbito. Este es el hueso medial del antebrazo. Se va a articular con el húmero y distalmente con el radio. Este es un hueso largo que también tiene dos epífisis y una diáfisis. Este extremo superior de este hueso es llamativo debido a la forma de C o de gancho que este presenta. Tenemos aquí dos apófisis que corresponden al olecranon y a la apófisis coronoide. Y tenemos también las escotaduras, las cuales son escotadura semilunar o cavidad sigmoidea o incisura troclear. En diferentes libros podemos encontrar distintos nombres, pero ya sabemos a qué parte del hueso pertenece. Y hacia un lado se encuentra la escotadura radial o cavidad sigmoidea menor o tuberosidad ulnar. Ahora la parte medial. Iniciaremos con la diáfisis del radio. Ya sabemos que esta es de sección triangular y presenta tres caras y tres bordes. Esta tiene una curvatura anterior cóncava hacia adelante y una curvatura medial más acentuada. Sus dimensiones aumentan de arriba hacia abajo. Su cara anterior es algo cóncava y presenta en la parte media un agujero llamado agujero nutricio.
Ese agujero nutricio va dirigido hacia el codo, donde se inserta una de las ramas de la arteria interósea. Podemos mencionar también que la cara anterior es lisa y cóncava. En ambos huesos, en el radio y el cúbito, nosotros vamos a tener lo que es el borde interóseo. Esto es común. Este borde interóseo es el que va a tener relación directa con la membrana interósea. Ahora la parte inferior, iniciando siempre con el radio. Como vemos, el extremo inferior del radio es muy voluminoso. Aquí encontramos al tubérculo dorsal, el proceso apófisis estiloide y la superficie articular carpiana del radio, la cual presenta dos carillas. Una carilla articular es cuadrilátera, esta carilla es medial, y otra carilla lateral que esta tiene una forma triangular. Hacia abajo nosotros podemos pensar que el cúbito va a tener relación con los huesos del carpo, pero si observamos bien nos damos cuenta que quien sí tiene relación directa con estos huesos es el radio. El cúbito nosotros podremos ver que está separado de los huesos del carpo, específicamente del hueso semilunar y el hueso piramidal. Estos huesos están separados mediante una membrana, mediante una estructura, que se conoce como disco articular. De hecho, podemos observar que el cúbito está alejado de la muñeca, pero nosotros podemos decir que este se encuentra en relación con los huesos del carpo por medio del disco articular, pero este no se articula con ellos. Ahora hablaremos del brazo. Mencionaremos aquí la fascia, su sistema venoso, sus músculos con origen, inserción y funciones o acciones que estos realizan. Veremos también la irrigación del brazo como la inervación. Comenzaremos con una pequeña descripción acerca del brazo. Bueno, pues el brazo se extiende desde el hombro hasta el codo. En el codo tienen lugar a dos tipos de movimientos entre el brazo y el antebrazo, los cuales son flexión y extensión y pronación y supinación. Estos huesos se encuentran separados por el húmero y los tabiques intermusculares medial y lateral. Iniciaremos hablando acerca de la fascia superficial. Al reclinar la piel del brazo y del antebrazo, observaremos en la parte superficial que es muy flexible y delgada, y esta contiene venas y nervios superficiales. A continuación explicaré acerca del sistema venoso superficial del miembro superior. En la parte superior del brazo podemos observar a la vena basílica, que ésta se origina en el arco venoso dorsal de la mano y se sitúa medialmente a lo largo del antebrazo. Luego, en el brazo, esta asciende a lo largo del borde intermedio del bíceps braquial, más o menos en el tercio medio del brazo. Luego, esta se profundiza perforando a la fascia profunda, acompañada de la arteria humeral. Vemos también que a nivel del borde inferior del músculo redondo mayor, esta se va a unir con las venas braquial, con la cual van a formar la vena axilar. También observamos a la vena cefálica, que ésta se origina en el arco venoso dorsal de la mano a nivel de la tabaquera anatómica en la base del pulgar. Podemos observar acá. Esta vena sigue un curso ascendente situándose lateral o largo del antebrazo, ya que en el brazo asciende a lo largo del borde externo del bíceps braquial y perfora a la fascia superficial. Luego se sitúa en el surco entre los músculos deltoides y pectoral mayor. Este surco también es llamado como surco deltopectoral. Luego esta perfora la fascia profunda para desembocar en la vena axilar. Vemos también a la vena mediana del antebrazo. Esta se inicia en la región palmar y asciende por la cara anterior del antebrazo y cursa entre las venas cefálicas y basílica, desembocando generalmente en la vena mediana cubitral. Continuamos con la fascia profunda del brazo. Vemos que el brazo está rodeado por una potente vaina de fascia profunda. Esta fascia profunda se denomina fascia braquial y se continúa en la parte superior como fascia pectoral axilar y deltoidea e inferiormente con la fascia delantera. Esta fascia se inserta abajo de la epitróclea y epicóndilo del húmero. Acá podemos observar dónde se inserta esta fascia.
También podemos mencionar que esta se inserta en el olecrano del cúbito o la ulna. Existen también dos tabiques intramusculares que se extienden desde la fascia braquial hasta las crestas supracondilias medial y lateral del húmero. Aquí se forman dos tabiques, tabique interno y externo, que se dividen en el brazo en compartimentos musculares. Estos compartimentos musculares serían el compartimento muscular anterior y el compartimento muscular posterior. Cada uno de estos compartimentos tiene sus correspondientes músculos, nervios y vasos sanguíneos. Bueno, ahora seguiremos con lo que son los músculos del brazo. Los músculos del brazo. De los 4 principales músculos del brazo, 3 son flexores, los cuales son el bíceps braquial, el músculo braquial y el músculo coracobraquial. Estos se encuentran en el compartimento anterior. Estos músculos del compartimento anterior estarán inervados por el nervio musculocutáneo y uno de estos músculos será perforado por este mismo nervio. Ahora, los músculos flexores del compartimento anterior son casi el doble de potentes que los extensores en todas las posiciones. Uno de los músculos del brazo es extensor, el cual es el tríceps braquial. Este se encuentra en el compartimento posterior y está inervado por el nervio radial. Iniciaremos hablando acerca del compartimento anterior con el músculo braquial. El bíceps braquial, tal como su nombre lo indica, está dotado normalmente de 2 cabezas. Ambas cabezas se originan proximalmente en procesos de la escápula mediante inserciones tendinosas. Este tiene 2 cabezas de origen, una cabeza medial que vamos a determinar como cabeza corta y una cabeza lateral que vamos a denominar cabeza larga. La cabeza medial es aparentemente más larga que la cabeza lateral. El origen de esta cabeza medial es la apófisis coracoides de la escápula, mientras que el origen de la cabeza larga es a través del tubérculo supraglenoideo de la escápula. Esta cabeza larga se mete por lo que es la corredera bicipital y luego queda atrapada por este ligamento, que es el ligamento transverso del húmero. Luego, por toda esta bolsa, que es la bolsa subacromial, y ahí es donde llega al tubérculo supraglenoideo. La inserción de este músculo, bueno, sabemos que ambas cabezas se unen en el tercio distal del brazo, formando un tendón fuerte y corto. Este tendón se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. Parte del tendón se continúa por medio de la expansión aponeurótica llamada aponeurosis bicipital o también llamada lacertum fibroso o también expansión bicipital. Entonces, este se expande hasta la fascia profunda del antebrazo y a través de ella a la ulna. Ahora continuaremos con lo que es el músculo coracobraquial. Este músculo se encuentra medial a la cabeza corta del bíceps. Este se origina en el proceso coracoides de la escápula. Su función es llevar el brazo hacia adelante y este tiene su inserción en la superficie medial de la mitad de la diáfisis del húmero. Este músculo es muy característico porque es el único músculo perforado por un nervio, el cual es el nervio musculocutáneo, como ya mencionamos. Ahora, la acción que este músculo va a hacer es flexionar el brazo. Este músculo coracobraquial participa en la flexión y aducción del brazo y estabiliza la articulación del hombro. Ahora continuamos con el músculo braquial anterior. El músculo braquial es un músculo fusiforme y aplanado que se sitúa posteriormente y en profundidad respecto al bíceps braquial. Este es un músculo fuerte que se origina en la mitad distal de la cara anterior del húmero, justo rodeando la inserción de este. Este lo vimos en los músculos del hombro. Entonces, este braquial anterior está en la parte más inferior del húmero. Su inserción distal recubre la parte anterior de la articulación del codo. Luego, el braquial sabemos que es uno de los principales flexores del antebrazo y es el único flexor puro y produce la mayor cantidad de fuerza de flexión. A diferencia del bíceps,
El bíceps braquial flexiona el antebrazo en todas las posiciones sin verse afectado por la pronación o la supinación durante los movimientos. Estos movimientos pueden ser tanto lentos como rápidos y en presencia como en ausencia de alguna resistencia. Cuando este se extiende despacio, se relaja lentamente para estabilizar los movimientos. Siempre se contrae cuando se flexiona el codo y es el principal encargado de mantener la posición de flexión debido a su importante y casi constante acción. Decimos que se considera un músculo llamado así como mulo de carga de los flexores del codo. Bueno, para su inserción, se inserta en la escápula de la articulación del codo, en el proceso o apófisis coronoide y en la tuberosidad de la ulna. La acción que va a presentar, antes la mencionaba, que es el principal flexor. Ahora, sin excepción, absolutamente todos los músculos del antebrazo que hemos mencionado antes son inervados por el nervio musculocutáneo, que este nervio emerge de lo que es el plexo braquial. Ahora hablaremos acerca de lo que es el compartimento posterior del brazo. Veremos al único músculo que compone este compartimento, el cual es el tríceps braquial. Toma su nombre de tríceps porque sabemos está compuesto por 3 cabezas. Iniciamos con la cabeza larga. Esta que vemos aquí es la cabeza larga, cuyo origen va a ser el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Luego tenemos a la cabeza lateral o vasto lateral. Y también mencionamos que es llamado como vasto externo. Se origina en la parte posterior de la diáfisis del húmero, por encima de un surco. Este surco es conocido como el surco del nervio radial. Entonces vemos acá, es el surco del nervio radial. Y luego vemos que se origina en la parte de arriba. Estas son las dos partes que disponen el plano superficial. Luego vemos a la tercera cabeza del tríceps. Se encuentra un poco más profunda. Tenemos que seccionar el vasto lateral y en un plano más profundo encontramos al vasto medial. Vasto medial también se origina en la parte posterior de la diáfisis humeral. La diferencia es que el vasto externo lo hace por encima del surco del nervio radial y el vasto medial lo hace por bajo. Podemos mencionar también para su inserción. Las 3 partes se unen o concluyen en un solo tendón, que vemos acá, el cual es conocido como tendón tricipital. A través de ese tendón se insertan en el olecrano del cúbito. Acá podemos ver. Luego, la acción que este músculo va a realizar es extender al antebrazo, porque ahí es su sitio de inserción. Ahora bien, todos los músculos del compartimento posterior del brazo, en este caso solo es uno, el tríceps braquial. Músculo va a estar inervado por el nervio radial, no nos olvidemos. A continuación observaremos un cuadro resumen acerca de los músculos del brazo, el cual contiene sus orígenes, inserción, inervación y los movimientos que estos realizan. Ahora les explicaré acerca de las ramas de la arteria braquial. Podemos observar en esta parte de aquí a la arteria braquial profunda, que es la primera rama y la más grande de la arteria braquial. Se origina en su cara posterior, por la parte de atrás. La arteria braquial profunda entra al compartimento posterior del brazo acompañando al nervio radial en su trayecto por el canal espiral o de torsión, en donde emite sus ramas para irrigar a los músculos de este compartimento. También podemos encontrar otras ramas de la arteria braquial, las cuales son arteria colateral ulnar superior. Desciende con el nervio ulnar, y la arteria colateral ulnar inferior, cerca de la fosa cubital. También tenemos a la arteria nutricia en la fosa cubital, inmediatamente por debajo de la articulación del codo. Frente al cuello del radio tenemos a la arteria braquial, que emite sus ramas terminales, las cuales son arteria radial y arteria ulnar. Continuaremos con lo que es la inervación del brazo. En este momento identificaremos a los nervios del brazo, iniciando con el nervio braquial medial cutáneo. Es un pequeño nervio que se distribuye por el lado interno de la piel del brazo e inerva a la piel superior medial del brazo.
Luego tenemos también al nervio antebraquial medial cutáneo, el cual inerva a la cara anterointerna y la cara posteriointerna de la piel del antebrazo hasta llegar a la muñeca. Por otra parte, el nervio musculocutáneo, que es quien perfora el músculo coracobraquial, distribuyendo sus fibras entre los músculos del compartimento anterior del brazo a quienes inerva, pero solamente perfora un único músculo. Después, esta se hace superficial a nivel del codo y se continúa como nervio cutáneo lateral del antebrazo, el cual sí es sensitivo. En esta parte tenemos al nervio mediano, el cual sigue su curso lateral a la arteria braquial hacia el antebrazo. Ojo que este nervio no proporciona inervación a ninguna estructura del brazo. Continuamos con el nervio ulnar, también llamado nervio cubital. Este desciende en el brazo en situación posterior y medial en relación con la arteria braquial. En el tercio inferior del brazo pasa por un canal formado por un epicóndilo medial y el orecranon. Acá pasa este nervio. Luego hacia el antebrazo sin emitir ramas que inervan alguna estructura del brazo. Y luego, para finalizar, tenemos al nervio radial, que este está situado lateralmente en la fosa cubital, emergiendo entre los músculos braquial y braquial radial. A este nivel se puede notar su división en ramas. Aquí está la rama profunda y rama superficial. Tenemos que la rama profunda le proporciona inervación motora a los músculos del compartimento posterior del antebrazo y que su rama superficial le proporciona inervación sensitiva a la piel del dorso de la mano. Bueno, aquí finalizamos la explicación sobre el brazo y los huesos del antebrazo.